20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Muy buenas tardes. En su programa Confluencias Culturales siempre hemos discutido con nuestros diferentes entrevistados sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra ciudad. Ahora estamos con un experto en esos 3 lapsos de tiempo. Estamos con César Álvarez, arqueólogo de profesión, pero quien además se especializa en la puesta en valor de estos yacimientos. César, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, como tú has dicho, hay un proceso que es la puesta en valor. En Ayacucho, en el Perú, tenemos un potencial cultural y natural inmenso. Tenemos costumbres, gastronomía, paisajes, sitios arqueológicos, lugares históricos, una historia muy rica, muy variada, pero hay un proceso que es importante. Estos son como elementos en bruto, que si no los trabajamos con este proceso que se llama puesta en valor, no nos sirven para generar desarrollo, porque no los podemos convertir en productos turísticos. Entonces podemos estar muy orgullosos de todo este patrimonio, de toda naturaleza que tenemos, pero también hay que estar conscientes de que hay que ponerlo en valor para que finalmente sirva para el desarrollo de Ayacucho y el desarrollo sostenible, que es lo más importante, porque tampoco se trata de agotar recursos, como en el caso de la minería, para que después desaparezcan, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Y es un tema, por ejemplo, a ti te hablan de Huari como una nueva Machu Picchu. ¿Podrá llegar a ser eso? Bueno, en primer lugar es erróneo porque no podemos comparar Huari con Machu Picchu. Eso es imposible. Machu Picchu es un lugar pequeño, en realidad por área es pequeño, acotado, que está en la cima de una montaña en medio de un paisaje hermoso. Huari es una ciudad prehispánica que tiene más de 2000 años de historia. Y no solo hay un Huari, hay una ciudad sobre otra, hay un asentamiento sobre otro, producto de esos 2000 años de desarrollo. Por lo tanto, que se puede convertir en un potencial inmenso de desarrollo. Estamos hablando de una ciudad de cientos de hectáreas, probablemente de la ciudad prehispánica más grande del Perú. Si lográramos, por ejemplo, arqueológicamente hablando, delimitar el área urbana de Huari, podríamos ganarnos ese título, que ya sería bien importante. Parte de la puesta en valor es reconocer el atractivo. Si lográramos posicionar a Huari como la ciudad prehispánica más grande del Perú, imagínate lo que eso nos atraería en materia de inversión, de investigación. Y la haría la más grande de América también, ¿no? Bueno, la más grande de América no sé, porque hay otras que son también bastante grandes, pero de Sudamérica podría ser. Bueno, de América, si hablamos de México, hay ciudades también inmensas que encontramos. Tikal, que es la ciudad más grande que está entre Guatemala y México, pero como ciudad continua, no llega a más de 30 hectáreas. Claro, es lo que sería el centro de Tikal, ¿no? Después más allá tienes cuarteles, tienes barrios, tienes todo, pero ya está separada la ciudad, ¿no? Claro, en el caso de Huari, primero hay que delimitar, hay que hacer una investigación arqueológica que nos permita delimitar el área urbana nuclear, pero alrededor de ese núcleo urbano hay toda una infraestructura urbana que los Huari han creado, caminos, lugares de almacén, lugares de almacenamiento, andenerías para la producción, etc. Pero ahí está la puesta en valor. La puesta en valor empieza por conocer qué es lo que tienes y cuál es la magnitud de ese recurso que tienes. A partir de eso tú puedes planificar cómo hacer que ese recurso se convierta en un producto turístico. Y cómo darle el uso sostenible, porque recuerda que hasta Machu Picchu en su momento ha estado en riesgo por la sobreexplotación a la que se le ha tenido, ¿no? Terrible, sí, terrible, ¿no? Porque ya las mismas gradas de piedra están desgastadas por tanta gente que camina por ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno, a mí yo hablaba con un especialista en turismo y él me decía que el problema en ese momento, previo a la pandemia, no era tanto traer más turistas, sino hacer que los turistas se queden.
Y hablábamos del caso de Ayacucho, y me decía el turista pasa una noche en Ayacucho. Ahora, más allá de lo que la ciudad podría organizar para hacer que el turista se quede, que van desde, ¿qué te digo?, peñas turísticas, ¿no? Una mejor organización de visitas a las zonas atractivas de la ciudad. ¿No se podría organizar también un área donde, digamos, un circuito de yacimientos arqueológicos de diferentes momentos de la historia en Ayacucho, claro, para ser visitado por turistas? Bueno, en mi experiencia, yo ya llevo varios años en proyectos de desarrollo turístico. Tú tienes muchos tipos diferentes de turistas. Entonces, tienes turistas a los que les interesa lo arqueológico. Hay que ser crudos. Tienes turistas a los que no les interesa lo arqueológico. Tienes turistas que llegan y tú les preguntas, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Qué te gustó más del lugar que has visitado? Y te dicen, hermano, comí muy bien. Sí. Entonces, hay un turismo gastronómico. Hay gente joven que quiere aventura, que quiere trekking, que quiere trepar, que quiere quebrada, que quiere cerro, que quiere emociones. Un sitio arqueológico de repente no le da mucho de eso. Entonces, tú tienes diferentes tipos de turistas con diferentes tipos de intereses. Huari es un elemento de interés. Hay otros sitios arqueológicos hermosos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, estamos trabajando un sitio arqueológico en la provincia de Huancazancos, ¿no? Carapo, que es un sitio de la época tardía, ya de lo que nosotros llamamos la época de los chancas, toda una ciudad completa muy bien conservada. Entonces podemos ofrecer esta oferta. El detalle está en que para que el turista se quede le tenemos que ofrecer gastronomía, música, experiencias humanas, convivir con otras comunidades, tal vez, compartir sus costumbres, lo arqueológico, lo natural y todo lo demás que se nos pueda ocurrir. Ahí creamos una oferta turística diversa y sostenible. Claro, yo un poco me refería porque en Ancash está el Alpamayo, que dicen que es el nevado más hermoso del mundo, no sé si seguirá nevado también, ¿no? Pero de ahí se organizaba una caminata hasta un pueblo que se llamaba Santa Cruz. La caminata duraba 15 días y la única oferta eran los paisajes. Tú podrías organizar algo así, pero en base a yacimientos arqueológicos, una caminata en torno a la ciudad de Huamanga, solo en base a centros arqueológicos. Otra propuesta, por ejemplo, que estaba dentro del proyecto Huari, pero en una segunda etapa, era, por ejemplo, hacer el circuito. Nosotros, normalmente el turista sale de Ayacucho, visita Huari y va a Quinoa. Nosotros planteamos, ¿por qué no planteamos la lógica al revés? Claro. El visitante va de Ayacucho directamente hasta Quinoa, hace todo su recorrido y baja caminando por el Huariñán, que es un gran camino Huari que se conserva en muchas partes, pasa por el centro arqueológico de Huari, por varias comunidades en el camino, con paisajes, con sitios muy bonitos, baja hasta Pacaycasa siguiendo los caminos Huari, que necesitan un proceso de conservación, muchos de ellos están muy deteriorados, y entonces ya tienes, por ejemplo, un circuito que te llevaría todo el día de caminata. Ya no sería esas 4 horas que el guía te lleva casi volando Huari-Quinoa, no, tendrías ya todo el día y una experiencia totalmente novedosa. Claro. Entonces así extiendes lo que tú dices, el tiempo de visita, porque necesitamos que el turista se quede más tiempo. Hubo alguna vez esa idea, ¿no? Al menos unir Quinoa con Huari en una caminata, ¿no? Porque hay toda una ruta que está demarcada por letrinas, ¿no? Que cada cierto tiempo, bueno, lógico, el turista no es, pues, digamos, en la mayoría de los países del mundo, no es habitual orinar donde sea, ¿no? No, claro. Te das cuenta, entonces necesita letrinas, ¿no? Pero ahí quedó. Ahí quedó, o sea, pero ojo, esa es la segunda parte de la puesta en valor. Un buen turismo no solo implica que tengamos sitios arqueológicos hermosos, que los excavemos, que los restauremos, sino implica servicios. Ese es un segundo elemento que es bien importante y que a veces se te pierde. Claro. Ponte que rescatáramos este camino Huari, lo ponemos bien lindo, bien bonito, pero como tú dices, servicios higiénicos, donde el turista tiene un poco de agua tratada, porque los turistas están acostumbrados a tomar agua purificada. En ese camino, ¿dónde le ofreces ese servicio? Claro. ¿Dónde le pones una sombra? En medio de este calor a veces espantoso que tenemos. Yo lo he hecho ese camino, no hay un solo árbol. Exacto, no hay. Entonces tienes que dar lo que son servicios ecológicos. Tendrás que hacer reforestación en ciertos puntos para que el turista pueda descansar. Además piensa que viene de la costa y se aclimata lentamente.
no va a caminar a nuestro ritmo, no está acostumbrado como nosotros, ¿no? Entonces, tienes una serie de exigencias para que esa ruta, que no sería muy larga, es corta, sea agradable, sea amigable para el visitante, y el visitante se lleve un bonito recuerdo, ¿no? Entonces, ahí va la segunda parte, los servicios. Pero tienes que sumarle una tercera parte, las personas. Claro. Ahorita tenemos un ejemplo muy claro con el distrito de Pacaycasa. Gran parte del complejo arqueológico Huari le pertenece al distrito de Pacaycasa, está por ahí el límite. La cueva de Piquimachay, ¿a quién pertenece? Pacaycasa. ¿Cuánto se lleva Pacaycasa, económicamente hablando, de ese flujo turístico? Nada, sí, Nada. La gente pasa por Pacaycasa, camino acá o camino allá, pero no, Pacaycasa no recibe un beneficio. Si las personas de Pacaycasa no sienten que esa riqueza arqueológica les está rentando, les está dando un beneficio, son parte de esta industria turística, ¿cómo podemos exigirles que conserven? Claro. ¿Cómo podemos pedirles que colaboren? Mira, Pacaycasa un poco que se estaba, digo, porque con esto la pandemia se cortó todo, organizando como una zona de recreo, ¿no? Pero mirando a los huamanguinos, no al turista, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Pero ya tienes una base al menos, ¿no? Tienes. Ahí tuvimos, por ejemplo, una discusión con un ícono de la cultura peruana que es Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras planteaba que el museo de sitio tenía que estar en Huaripampa, que es la pampa que está justo a la espalda de Huari, ¿no? Pero esa pampa está llena de restos también. Bueno, también, ¿no? Pero Sí. bueno, él decía que bueno, sí se podía rescatar. Pero lo concreto es, nosotros le planteamos otra idea, que al inicio le sonó rara. ¿Por qué no ponemos el museo de sitio de Huari al costado del poblado de Pacaycasa? Claro. Porque de esa manera tú atraes al visitante, ya le pones un foco que lo va a atraer, él va a visitar ese museo. Si lo hacemos subterráneo al interior del cerro, va a costar lógicamente, el turismo no es barato, pero si tienes esa infraestructura, enganchas a la población. Lógico. La población ya se siente parte del proceso y te ayuda en la puesta en valor. Claro. Entonces No, de eso se trata el involucramiento, ¿no? y contribuye a la seguridad del lugar también. Exacto. Además, desarrolla pequeños negocios, ya vende algo, ya le da un servicio al turista, Claro. ya interactúa con los visitantes. Entonces generas procesos que van desencadenando un proceso de desarrollo sostenible. Pero Claro. a partir de pensar que ellos tienen que ser parte, no haces el proceso sobre ellos, sino con ellos. Claro. Ahora estamos entrando pues a todo un nuevo mundo, ¿no? Que quizás a partir de la pandemia se defina por el distanciamiento social. Bueno, definitivamente esta nueva realidad que tenemos nos va a obligar a ser primero más creativos. El modelo clásico de turismo ya no nos va a funcionar. Ya no va a funcionar. Y eso que nosotros estábamos peleando por el modelo clásico y no nos estaba haciendo fácil. Hasta ahorita no tenemos un solo sitio arqueológico en Ayacucho que esté plenamente puesto en valor. Huari y Vilca son lo más cercano a lo que tenemos a algo puesto en valor, pero son embriones al costado de lo que otros lugares tienen. Ahora, a partir de eso, vamos a tener que empezar a ofrecer ofertas ya no masivas, por ejemplo, ya no para miles de turistas, sino para grupos pequeños. Claro. Esos grupos pequeños sí puedes mantener el distanciamiento, pero ya para un grupo pequeño no organizas lo que hacíamos en Semana Santa, grandes procesiones o tours masivos. Entonces eso nos va a obligar a ver otros espacios más chicos que Claro. permitan que esos grupos pequeños disfruten su visita. Lógico. Tienes un lugar como Vilcas, ¿no? Yo me acuerdo, una vez trabajé en un programa de UNESCO, hace ya unos 15 años, ¿no? Y la idea de UNESCO era que había que sacar al pueblo de ahí, llevarlo a otro sitio. Sí. Pero el pueblo ahí tiene su encanto, ¿no? O sea, cómo se ha adecuado ese pueblo a una ciudad preexistente, ¿no? Tu ejemplo me parece fabuloso porque nos lleva a otro componente más de la puesta en valor. Esa confluencia que tiene que haber de esfuerzos con todas las autoridades. Yo me acuerdo cuando alguna vez tuvimos un amigo en el PRIDER, un ingeniero muy bueno, que planteaba que, bueno, no puedes sacar a todo el pueblo de Vilcas, pero sí, él planteaba trasladar ese centro educativo que está en plena plaza en Vilcas para poder recuperar la plaza trapezoidal inca original, que era una cosa factible.
se consiguió el presupuesto, había 4 millones de soles para esta iniciativa. ¿Y qué pasó? La municipalidad ya había dispuesto un terreno para que se construya el nuevo centro educativo. Y este nuevo centro educativo lo construías y derruías el anterior. Y restaurabas la Plaza Inca. Pero al final la municipalidad no era dueña del terreno, no tenía los registros públicos saneados sobre ese terreno donde el colegio se iba a construir. La plata se perdió, el proyecto nunca salió. Entonces te das cuenta que si no trabajas estas iniciativas desde los ministerios hasta el gobierno local y todos se ponen de acuerdo en lo que se va a hacer y cómo hacerlo, tienes problemas como estos que convierten esas iniciativas en fracasos. Claro, pero es una constante, ¿no? Nuestras autoridades lamentablemente no son conscientes de la importancia en este caso incluso de Guari, ¿no? ¿Te acuerdas? Había un intento de hacer una autoridad autónoma que comenzó con un proyecto muy grande donde tenía que participar el gobierno regional, el Ministerio de Cultura y la universidad, ¿no? Y eso quedó en nada, ¿no? Bueno, la fragmentación definitivamente es un gran obstáculo, pero estamos, digamos, en una coyuntura en la que trabajamos juntos o no sacamos ningún tema turístico. Claro. Eso yo quiero que quede bien claro. Un tema de desarrollo turístico no lo va a hacer un alcalde, distrital o provincial, no lo va a hacer un presidente regional, no lo va a hacer un ministro. Todos tenemos que estar en el esfuerzo. ¿Por qué? Te pongo el caso de este proyecto de Carapo en el que estuvimos trabajando. Para llegar a Carapo, de acá la ruta son 4 o 5 horas. El sitio lo podemos dejar hermoso, las autoridades locales pueden trabajar el tema de alimentación, hospedaje, y todo puede estar a punto. ¿Cómo llegas hasta ahí? Claro. En la ruta tienes que tener señalización y tienes que tener espacios turísticos que permitan que el visitante no viaje 5 horas desde el punto A hasta el punto B, sino que en el camino vaya viendo cosas, vaya disfrutando paisajes o teniendo experiencias. Eso implica que vas a tener que trabajar ni siquiera con la provincial, sino con otros distritos más para establecer una ruta turística. Claro. Entonces, es vital que todas las autoridades que quieran desarrollar en un área una iniciativa turística se pongan de acuerdo. Porque si cada uno lo va a querer hacer por su lado, eso está condenado al fracaso. Claro. Entonces, es otra gran lección que salen de estos proyectos embrionarios que tenemos. En Ayacucho recién estamos empezando a trabajar turismo, ¿no? Entonces, eso está dejando lecciones y estas lecciones hay que asimilarlas. Quien quiera que sea el del gobierno, eso no importa, pero las lecciones tienen que quedar y creo que eso es bien importante. Sí, es básica, ¿no? Y sobre todo, establecer bien las prioridades, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho no tiene, pues, las capacidades naturales para ser una ciudad industrial, ¿no? Es cierto, es un pequeño ombligo que sí tiene capacidades comerciales, pero el comercio no genera mucho trabajo, ¿no? Como la industria. Pero lo que sí te puede reemplazar a la industria es el turismo. Correcto. Que te genera trabajo extensivo. Y que además ya hay una experiencia, entre el 70 y 80 ha habido un importante flujo turístico hacia Ayacucho. Ayacucho era un destino turístico que era casi el paso previo para ir al Cusco. Entonces es retomar eso, pero eso requiere que tengamos en cuenta todos estos elementos. No es fácil, nadie está hablando que desarrollar una ruta turística sea fácil, ni sea barato, ni se haga de un día para otro. Soñamos con el turismo, pero desarrollar Ayacucho como producto turístico va a llevarnos tiempo y esfuerzo, eso que quede muy claro. Pero es una industria que cuando tú empiezas a desarrollarla, te genera ingresos casi permanentemente, salvo en situaciones como esta de la pandemia, que nadie la planeaba. Claro. México recibe un gran porcentaje de su PBI del turismo, me parece que está sobre el 30 y tantos %. Claro, y eso que México es el mayor productor mundial de automóviles, ¿no? O sea que ese ingreso para México debe ser bastante sustancial. Claro, pero México, por ejemplo, México ha desarrollado su turismo de tal manera que es una parte vital de su economía. Nuestro PBI recibe muy poco del turismo y nosotros tenemos un potencial equivalente al de México y un territorio aún más grande. Entonces, estamos perdiendo oportunidades de oro. Es que realmente somos enanos, ¿no? En el tema turístico, ¿no? Tú te imaginas, hay una ciudad, Dubrovnik, que en un momento
recibió 15 millones de turistas diarios. Ellos lo limitaron, decían no podemos recibir más de 5 millones. Y 5 millones es lo que recibe el Perú en todo el año, no una ciudad. ¿Te das cuenta? Y no en un día, como en el caso de Dubrovnik, ¿no? Exacto. Por eso, por ejemplo, en el Cusco, ante la inmensa cantidad de visitantes, más de 5.000 visitantes diarios que iban a Machu Picchu y que estaban, ojo, porque un visitante deteriora 1 metro cuadrado de sitio arqueológico en cada visita, eso ya está, es un dato sabido. Entonces, por eso es que se estableció Choquequirao, por ejemplo, como alternativa para que no todo el mundo termine en Machu Picchu, diversificar la oferta. Igual, si nosotros ponemos Huari, todo el mundo va a querer visitar Huari, pero en algún momento vamos a tener que ver una alternativa a Huari para que no todos los turistas vayan allá. Claro, mira, a mí lo que me ha pasado, estuve en España ya hace, 6 años, ¿no? En 2015, 2005, ¿no? Y conversando con los españoles, no tenían idea de ni siquiera dónde quedaba el Perú, de qué era el Perú, ¿ya? Pero le decía Machu Picchu, ahí mismo, sí, Machu Picchu. Claro, claro. Ahora mismo, por ejemplo, hace 20 años, ¿quién sabía algo de Huari? Sí. Como imperio. O sea, no me refiero a Huari la ciudad, el sitio arqueológico, sino Huari el imperio. Claro, pero era ahora, un horizonte además, ¿no? Lógico, pero ahora te das cuenta cómo ya Huari como imperio, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene su lugar, en otros países, o sea, hay por lo menos alguna persona que ya tiene una noción de que hubo un primer imperio andino, claro, llamado Huari. Que no era como lo llamaban los textos escolares, ¿no? El periodo chavinoide, tiahuanacoide. Claro, que era una expansión de Tiahuanaco con todo el Perú, que estamos hablando de los años 30, 40, hasta probablemente los 60, 50, ¿no? Sí. ¿No? Entonces ya poco a poco, pero ponte, si tuviera esa importancia, ¿no? La ciudad de Huari, como lo tiene Luxor en Egipto, que es una cosa pequeña. Claro. Que fue una ciudad, pero ahora solamente son 4 templos. Claro, porque la ciudad ya rodea a las pirámides, claro, ¿no? Literalmente. ¿No? Con Huari no tenemos ese problema todavía. Claro, pero tenemos esa importancia quizás, ¿no? Sí. Porque las construcciones monolíticas, por ejemplo, que hay ahí, ¿no? Entonces, y además Huari es una ciudad que se extiende hasta 4 o 5 metros de profundidad y no hemos tocado. Mira, la ciudad de Huari se calcula que el centro urbano tiene 400 hectáreas. Yeah. Yo te digo que sumando todos los proyectos, desde las primeras intervenciones de Tello en los años 40, 50, hasta ahora, no hemos abierto ni 5 hectáreas de esas 400. Y no las hemos puesto en valor totalmente. De esas 5 hectáreas, recién la mitad están conservadas y algo restauradas. Yeah. La otra mitad no. Entonces tenemos menos de 2 hectáreas y medias puestas en valor y aptas para la visita turística. De 400 hectáreas, que es nuestro potencial, tenemos 2 hectáreas y media, más o menos. Metro más, metro menos, tenemos esa cantidad que hemos puesto para el visitante. ¿Cuánto potencial tenemos ahí? ¿Cuánto estamos desperdiciando? ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo cómo intervenir. La universidad interviene por su lado, pero es un proyecto solo de investigación. No te hace restauración y no te hace adecuación turística, no te hace puesta en valor. Interviene el gobierno regional. Luego empiezan las broncas con el Ministerio de Cultura. Ahora La Plata la tiene Cultura, pero no implementan la unidad ejecutora. Entonces seguimos en esa, vas a disculpar, en esa estupidez de querer yo como gobierno regional, yo como ministerio, yo como universidad, yo como municipalidad. Entonces decíamos que en Huari tenemos un muy buen ejemplo de cómo esta fragmentación de las intervenciones, cada institución por su lado. La universidad viene interviniendo con diversos proyectos de hace muchos años. El gobierno regional, a través de diferentes instancias también, desde los 80. Tienes universidades externas e investigadores que vienen del extranjero, también interviniendo. Sí. Pero, ¿qué tienes como producto? Lo que te digo, esos pequeños espacios habilitados precariamente, con techos de calamina, sostenidos con palos de eucalipto. Solo tienes una estructura que podría llamarse moderna en todo Huari, y es la que cubre el mausoleo que está en el sector de Monjachayo, que es un área de 800 metros cuadrados. Entonces, de las 2 hectáreas y media, solo tienes 800 metros cuadrados cubiertos, digamos, adecuadamente, a pesar de 30 años de intervenciones, más o menos. Claro. ¿Por qué? Por esa fragmentación. Porque cada institución interviene con su propio criterio, con su propia metodología,
con su propia lógica y por lo tanto no tienes una acumulación de intervenciones que te permitan decir esto es lo que hemos logrado. No, Claro. tienes a cada uno logrando sus objetivos y luego retirándose. Ahí es que tienes lo que tú decías, que necesariamente crear o bien una autoridad central que pasaría por el Ministerio de Cultura que diga, si vas a intervenir en Huari, tienes estos parámetros, así Claro, tienes que trabajar. ver cómo te articulas, ¿no? O no me intervengas, pues. Claro. O que todas las autoridades se pongan de acuerdo y digan, ya, sacamos un reglamento o sin un documento X para Huari, que igual diga, si tú vas a intervenir en Huari, tienes que respetar esto y cumplir estos parámetros. De esa manera vamos a tener espacios que se van a ir juntando y vamos a aumentar esa oferta para, digamos, presentarle al turista nuevos espacios y que no vea todos los años la misma cosa. Claro, lógico. Sí, pues porque, como tú dices, cada uno trabaja su pedacito y solo lo que quiere, ¿no? Claro. Pero realmente al final no ponen nada, ¿no? O sea, no avanzan. Yo hablaba con gente relacionada a José Carlos Ochatoma y me decían que lo que ellos necesitaban, esos 4 millones, era para la cubierta, no para nueva excavación. Claro. ¿No? O sea, como te digo, si ya tienes casi 5 hectáreas ya excavadas, necesitas conservar, restaurar, techar y señalizar. Claro. Bien importante. Entonces, si ya has excavado, tienes que hacer los siguientes procesos. Realizar nuevas excavaciones. Por más interés científico que podamos tener los arqueólogos, es en este momento, digamos, sería inadecuado si tienes esos espacios que nadie los está aprovechando. Claro, ¿no? Porque Huari, como tú dices, es sorprendente, ¿no? Es la única ciudad del mundo que tiene pues varios niveles y están unos sobre otros. Claro. ¿No? O sea, Es una ciudad sobre otra, sí, literalmente. sí, tú decías, pero eran existencias simultáneas, digamos, ¿no? Había una población que vivía debajo y otra que vivía encima. Claro. ¿no? O sea, los Huari tenían, digamos, su costumbre era muy diferente a la nuestra. Si nosotros estuviéramos en Huari en este momento y en este espacio y quisiéramos construir, nosotros ahorita agarramos, digamos, quitamos todo esto, lo derrumbamos, sacamos todo el escombro, dejamos plano el terreno y construimos. Ellos no. Ellos enterraban las estructuras, primero las limpiaban completamente, hacían una serie de ceremonias sagradas para bendecir, para pedirle a los dioses su apoyo, su favor, a los antepasados también. Y luego de hacer estas ceremonias, esto era enterrado hasta cierto nivel y se construye encima. Por eso es que tienes espacio sobre espacio, templo sobre templo, ¿Y por qué ciudad ese sobre interés ciudad. en ese espacio? ¿Por qué no construyen otro sitio, no? Porque No. Tú tienes, o sea, ahorita vamos a Huari y podemos ver espacios donde aparentemente no hay nada, pampa. Pero ahí están los edificios. Claro, Todo es el el área caso está de- densamente construida, Es el caso sino que de está Huaripampa. enterrado, pero enterrado por los propios Huari muchas veces, antes del abandono. Sí, antes antes del abandono, ¿no? Porque incluso, ¿no? Cuando entre piso y piso hay estilos diferentes de construcción. Totalmente. Hay construcciones que son del estilo tiahuanacoide, o sea que tienes bloques de piedra muy bien encajados. Hay tumbas que anteceden cientos de años a ese estilo inca de piedras perfectamente encajadas. Claro. Y que mucha gente que solo ve la foto piensa que es estilo imperial cusqueño neto, y está en Huari, cientos de años antes de que los incas siquiera hubieran aparecido. Tienes muros de piedra y barro, tienes muros solo de adobe. Entonces tienes una diversidad de estilos constructivos, pero que se tienen que mostrar, pues, que ahorita solo lo conocen los especialistas. Claro, sí. Y todo eso, digamos, por lo menos requeriría de un catálogo, ¿no? Virtual en este momento, lo que te abarata un montón, ¿no? Claro. Pero que no se ha hecho, pues. Claro, o sea, primero necesitas un catálogo virtual y segundo necesitas que esos espacios estén listos para que cualquiera pueda visitarlos. De modo que ahorita, digamos, ahorita tu estadía promedio en Huari es de mediodía. A la larga tú tendrías que ofrecer una oferta de por lo menos 2 días de visita en Huari. Claro, pero tendrías que ofrecer servicios. Ahora, yo te digo, en Machu Picchu, por ejemplo, va tanta gente que la reúnen como manadas, Claro, con su guía. grupos y el guía que pam. lo va jalando la nariz por todo Machu Picchu y lo saca, ¿no? Y tienes tu tiempo límite, Sí. muy bien marcado.
Pero Huari tiene que ser otra cosa. Tiene Por que ejemplo, ser otra cosa. si es un espacio grande, literalmente, para un turista no hay nada más emocionante que perderse. Perderse en el sentido de tener todo un espacio que explorar, que conocer. Lógicamente con la vigilancia adecuada, porque hay vándalos también, ¿no? Claro. Pero eso es bonito. Entonces, si el turista llega a Huari y tiene todos los servicios, tiene guías locales, tiene alimentación, tiene servicio, tiene agua, tiene servicios higiénicos, puede literalmente perderse en Huari 1 o 2 días. Claro. Y esa experiencia no la vas a tener en Machu Picchu, porque Machu Picchu ya es el turismo masificado, ordenado y parametrado. Tienes Totalmente parametrado, ¿no? para la foto en la parte alta, que es donde está ahí el pastito en medio de las bloquetas de cemento, tienes unos segundos. Sí, sí. Te toma la foto, pum, porque hay una fila de 100, 200 personas detrás tuyo. Eso hay que evitarlo, pues, ¿no? Ojalá Exacto. que nunca suceda en No hay que Huari. caer en ese error. Claro. Y Huari es amplio, Machu Picchu no. Entonces te puede dar eso. Sí, es que Machu Picchu tiene un solo acceso. Pues, en cambio, en Huari no. Exactamente. Bueno, César, yo te agradezco. Y acá el tirano nos dice que ya se acabó. Bueno, el tiempo es el ¿no? tiempo. Sí. Oye, pero estoy seguro que no va a ser la última ni la única conversación. Tenemos que seguir hablando de esos temas, ¿no? Exacto, Pepe. El turismo para Ayacucho yo creo que es vital y tenemos que tratarlo cuantas veces sea, porque es uno de las pocas industrias que sí podemos desarrollar y que nos darían un futuro mejor. Lógico. Bueno, gracias, César. Muchísimas gracias a ti, Pepito.